Hola, qué gusto estar aquí otra vez delante de ustedes estudiando el libro de Nehemías. Y hemos estado aprendiendo cómo este libro nos da un reflejo de la situación espiritual del pueblo de Israel y de la situación espiritual de muchas personas que tienen la vida de Dios destruida en su existencia. Y la mayor parte de personas viven vidas difíciles, vidas complicadas y no tienen nada que ver con Dios y no se dan cuenta de su necesidad de Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios representa esa muralla, esa fortaleza para nuestras vidas, que sin esa fortaleza estamos expuestos al diablo, estamos expuestos a este mundo, estamos expuestos a la maldad, estamos expuestos a nosotros mismos. Y este libro de Nehemías nos habla de cómo restaurar la realidad de Dios en nuestras vidas, de cómo nosotros podemos vivir de la mano de Dios y poder vivir mejor. Y hemos llegado al final del capítulo 3 del libro de Nehemías y estamos en la parte más difícil de este capítulo porque en este capítulo, en este último tramo, se pone difícil la situación. Es una situación muy complicada. Un grupo de líderes han estado reconstruyendo el muro, pero aquí al final este último grupo de líderes está haciendo más de lo que usualmente han estado haciendo. La situación se ha puesto muy, muy complicada porque, por ejemplo, Nehemías 4, versículo 7, habla de este tramo que vamos a ver al final de Nehemías 3 y lo platica cómo está la situación Nehemías. Nehemías 4, versículos 7 al 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron y conspiraron todos a una para atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, ahora ya la muralla se está terminando, ya han estado construyendo, ya han dado toda la vuelta y ya han llegado al punto de cerrar los últimos huecos para poder terminar esta gran obra, que recordemos que fue construida en 52 días. Esto es algo increíble. Pero este último es un último tramo donde Satanás está atacando duramente. Ahora, esto es un patrón en la Biblia y podemos notar que a lo largo de las escrituras el diablo tiene ataques específicos. Satanás no ataca al azar. Satanás siempre tiene ataques quirúrgicos y específicos. Por ejemplo, te ataca al comienzo de tu vida cristiana para que te desanimes, para que no quieras continuar con la vida cristiana. Y a veces esto resulta en que es algo como muy complicado para muchos nuevos. Entonces, en la otro ataque que hace Satanás también es en la plenitud de tu ministerio o de tu vida espiritual. Y tenemos ejemplos como el ejemplo más clásico, que es el ejemplo de Job, que él estaba en la cúspide de su vida, en donde había podido lograr un éxito increíble, y ahora Satanás va a atacar a Job en lo más fuerte de su vida. Cuando tú tengas tu ministerio más fuerte, ahí dice la Biblia, el que piense que está firme, mire que no caiga, así dice las escrituras. Entonces, cuando tú estás más confiado y más seguro de ti mismo, es cuando Satanás te va a atacar. Entonces, tienes que tomar muy en cuenta esto, ¿eh? Y también hay un ataque que dice la Biblia que es al final de tu ministerio, de la obra que estés haciendo o de tu vida. Entonces, a veces tú tienes un proyecto ministerial y falta muy poco para terminarlo y parece que todo se complica. Y esto bien lo dice también eh, en la Biblia en Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá
de vosotros. Ahora, esto es algo muy importante porque esto te da una idea de que debes estar siempre firme en todo tiempo, siempre alerta. Y muchas veces en la vida cristiana hay momentos en los que nosotros nos confiamos. Quizás al principio porque no sabemos, somos vulnerables. Este, Jesucristo fue tentado al inicio de su ministerio y dice la Biblia que el diablo lo dejó por un tiempo, pero no lo iba a dejar para siempre. Iba a volver con un mayor ataque. Entonces también la Biblia dice que, que Job y otros fueron atacados en la plenitud de su vida o de su ministerio, como muchos otros siervos de Dios. Cuando más se creían firmes, ahí, en ese momento de mucha confianza. Y como dije, y también al final. Y esto lo ilustra Pablo en 2 de Timoteo 4:7, donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y de esto se trata, de acabar la carrera, de guardar la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, este pasaje de la Biblia nos habla del último tramo antes de la venida de Cristo Jesús. Y este último tramo de la reconstrucción de este muro podemos entenderlo de ese modo, porque nos habla las escrituras de que este último tramo se parece a nuestros días en los cuales nosotros estamos viviendo. Pablo dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Está hablando Pablo de esa tremenda necesidad que tenemos nosotros de que en este tiempo estar más alertas. Dice la Biblia que vivimos en un tiempo de noche. Todavía no llega el sol de justicia que es Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos explica y nos dice que nosotros debemos velar en tiempos de noche. Dice la Biblia, velemos y no durmamos como los demás. Es decir, estemos alertas. ¿Para qué? Para terminar bien este último tramo de nuestra vida, de nuestro ministerio. Y a veces nuestra vida, por un error, por un pecado, se ve alterada nuestra vida y todo lo que llevábamos bien se echa a perder porque en ese momento el diablo ataca con más fuerza para destruir todo aquello que se había destruido. Seguramente ustedes conocen algún hermano, algún pastor que por años fue un excelente pastor y al final por alguna razón cayó en pecado y a todos nos duele y no él mismo no entiende y no entendemos qué pasó y nos hace daño a todos. Bueno, esto es de lo que estamos hablando aquí, de cómo guardar la fe hasta el final. Y Pablo lo describe como una carrera a la que hay que llegar a la meta. No puedes pararte antes. Fíjense que mi hermano por muchos años ha corrido y desde muy joven corrió varios maratones y siempre era un ejemplo para mi vida de cuánta persistencia y cuánta disciplina él ponía en estos maratones. Y él siempre decía, en un maratón no se trata de llegar primero. Claro, qué bueno que lo hagas, pero un maratón se trata de llegar entero, llegar firme, llegar bien. Y varias veces lo llegué a acompañar a los maratones y estábamos ahí en unas tribunas en la meta y llegaba el primero y qué bueno, lo premiaban, el segundo también, pero ya venía el 400 y tú dirás, pues ya para qué la veo. No, el el maratón de la Ciudad de México es uno de los más concurridos y llegaba el número 400 o el número 100, son miles los que corren ahí. Le seguían echando muchas porras, toda la tribuna, era algo increíble, vamos, y a veces iban personas ya a punto de caer antes de la meta y llegaban personas y los animaban y les gritaban, ánimo, ten fuerza, les ponían música de rock y los aplaudían y cuando cruzaban la meta era una fiesta. Yo me animé, era un ambientazo increíble. Decía yo, qué bonito venir a esto. Bueno,
De eso se trata. Yo siento que en el cielo algún día Dios, algunos, dice la Biblia que el Dios le dará la corona, esa corona de justicia. En la Biblia hay 5 coronas que Dios nos va a dar, pero esta es aquella corona que Dios nos va a dar a aquellos que guarden la fe. Esto es muy importante. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corrad de tal manera que lo obtengáis y no yo mismo no sea eliminado. Bueno, aquí nos habla de aquellas personas que llegan pues en primer lugar, pero en el contexto bíblico también nos enseña el asunto de llegar. El objetivo es llegar. Dice la Biblia que hay que extenderse. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense que hay varios premios, varias coronas para aquellos de los que llegan fieles a Dios hasta el último tramo de su vida. Y fíjate que en esta ocasión quiero enseñarte 8 consejos para cerrar con fuerza el último tramo de tu carrera. Ahora, y tú dirás, esto suena una predicación larga. No, no va a ser así. Pero créeme que yo cuando entrenaba con mi hermano, las pocas veces que poquito que aprendí con él, me enseñó muchísimo. Aprendí mucho de la mentalidad que cuando uno corre, de verdad, el ejercicio y esto es muy estratégico mentalmente. Y yo aprendí que cuando me vaya sintiendo muy cansado y me duela todo y me quiera parar, tengo que darme muchos consejos. Tengo que decir, no, tú sigue adelante. Vamos, otro paso más puedes. No importa, tú puedes aguantar el dolor. Y mientras estás corriendo y sientes que ya vas a tener que pararte, te repites en tu mente montones de consejos. Y más adelantito ya superaste esos malestares, ese desánimo, y tu mente ha sido controlada. Ahora, esto es increíble porque nosotros tenemos que aprender varios consejos y aquí en esta última parte vamos a aprender estos últimos 8 consejos para poder seguir y llegar a la meta, al premio del supremo mandamiento, dice la Biblia. Dice la Biblia aquí en Nehemías. Vamos a ver los últimos versículos del 27 hasta el final. Después de ello restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, frente a su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secaínías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selamías, Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulán, hijo de Berequías, frente a su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la esquina. Y entre la sala y la esquina, a la puerta de las abejas, restauraron los plateros y comerciantes. Bueno, aquí vemos un grupo de 8 personas que restauraron eh, diferentes tramos, diferentes puntos para cerrar por fin la muralla de Jerusalén. Ahora, vamos por partes. Primero, vamos a ver la primera parte. Y el primer consejo es trabajar y luchar más allá del deber. Ahora, esto suena muy trillado, pero en esos momentos este consejo te va a ayudar bastante. Dice aquí, después de ello los tecoitas restauraron otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofiel. Ahora, qué interesante esto porque este versículo dice que restauraron otro tramo, es decir, ya habían restaurado algo y ellos fueron aquella clase de personas que se acomidieron
que estuvieron dispuestos a ir por más y decir, no importa, yo voy a ir a restaurar más. Y fíjense el contexto de estos tecoitas. Y al lado de ellos restauraron, dice Nehemías, capítulo 3, versículo 5. Este es el versículo que cuenta el primer tramo que restauraron. Y al lado de ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Es decir, los tecoitas, los jefes de tribus y los principales, las autoridades, ellos no quisieron hacer nada. Pero los tecoitas, es decir, la gente de a pie, como la conocemos aquí en México, la gente como tú y como yo, sencilla, ellos, sin el apoyo de nadie más, restauraron 2 tramos, sin que nadie más de los grandes les pudiese ayudar. Es decir, ellos estuvieron dispuestos a hacer más de lo que debían, más allá de su deber. Esto es algo increíble porque durante este pasaje vamos a ver que este es el contexto del libro de Nehemías. De esto se trata el libro de Nehemías, de que ahora tú hagas más en tu vida, que ese sea tu estilo de vida, tu forma de ser, que restaures tu vida haciendo más de lo que otros hacen, que seas suficientemente activo, trabajador para restaurar tu vida en el sentido espiritual, también físico, económico, del que tú quieras, pero comenzando por lo espiritual. Estos hicieron algo increíble. Dice Mateo capítulo 5, versículo 41. Este es un principio bíblico muy importante para los que quieren restaurar sus vidas. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, Jesús les dijo, ve con él 2. No, pero yo para qué, no, yo no puedo tanto, pues ¿Han notado esa gente que es bien quejona? Y nomás está de quejona y de quejona. Pero dice la Biblia, tú ve 2, haz un esfuerzo extra. Este es un principio bíblico que aparece por todas las escrituras como un gran consejo para restaurar tu propia vida y la vida de otras personas. Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este versículo nos explica que David le está pidiendo a Dios, yo quiero más, yo quiero hacer más. Y es cierto, los atletas cuando corren, su corazón crece para bombear más sangre y poder desarrollar más fuerza y más habilidades. Bueno, aquí este salmista le está pidiendo a Dios, dame un corazón más fuerte, más grande, para que yo haga más y corra más y cumpla más y logre más. En la vida hay personas que tienen un corazón enorme. ¿Has visto esas personas que decimos nosotros y las describimos y decimos cosas como, qué grande corazón tiene esa persona? O sea, como que está haciendo más de lo que debía hacer. Es una persona con un corazón enorme, con un corazón muy grande. Ahora, también existe otro consejo. Los muros eh, olvidados tenemos que restaurarlos nosotros delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que ser aquellas personas que restauren algo más allá que lo que las muchas personas se autoengañan. Versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Estoy leyendo un poquito diferente. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, frente a su casa. Esto nos habla de personas que restauraron frente a su casa. Ahora, y qué interesante notar que aquí se nombra unos sacerdotes que restauraron una parte del muro que estaba literalmente enfrente de su casa. Y esto nos da una buena lección, porque a veces nosotros tenemos dichos mexicanos, o no sé si en otros países también tengan algo muy parecido. En México decimos, somos
candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad que sí? Así lo decimos porque casi eso es un versículo de la Biblia, porque la Biblia dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? También dice la Biblia en 1 Corintios 11, 28, examínese cada uno a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. A veces estamos tan inmersos en ver los errores del mundo y no que los políticos, no que la economía, no que mi familia, todos alrededor, pero el problema es que no vemos los problemas que tenemos enfrente de nosotros. Y tristemente, esto aplica muchas veces a muchos líderes cristianos. Eh, ¿No han notado que muchos hijos de pastores, hijos de siervos de Dios andan bien mal? A veces su casa es un problema, pero ellos quieren arreglar el mundo. Y tristemente así no es. Nosotros tenemos que aprender que hay muros que olvidamos por restaurar. Y la primera parte que hay que restaurar es los muros que son nuestra propia familia, los ladrillos que sostienen nuestras propias vidas. Y nosotros tenemos que pensar mucho en nuestra casa, lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Ahora, siguiente consejo. Bueno, algunas bases bíblicas para esto. Que nosotros tenemos que ser personas que nos autoexaminemos. Y dice la Biblia que debemos sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Y eso implica nuestro yo, nuestra situación, y eliminar todo lo que realmente nos afecta y el quiénes somos, ¿verdad? También, siguiente consejo, guarda de la puerta de oriental. Dice la Biblia en el versículo 29, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Ahora, esto es algo muy importante y esto viene a confirmar lo que dije al principio, que estamos en el último tramo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque, bueno, Semaías quiere decir Dios ha oído. Y este era un hombre que no se conformó solamente con ser un guarda. Él tuvo un doble oficio. Y su doble oficio fue también ser guarda de una puerta. Mientras restauraba, estaba vigilando, estaba muy atento. Y muchas veces al final de nuestras vidas vamos a tener que hacer siempre esto, no muchas veces, siempre vamos a tener que hacer esto. Y esto nos da una gran enseñanza. El que nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios siempre con una perspectiva de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre atentos, siempre vigilados. Fíjate que la Biblia nos enseña mucho acerca de la puerta oriental y esto es mucho más allá de que solamente una frase de ubicación. Dice la Biblia en Ezequiel 43:1. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Cuando la gloria de Dios entraba al templo, entraba del oriente. También Mateo 24:27, hablando de la venida del Hijo de Dios, dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, esto es algo muy importante porque aquí tenemos una clave muy específica para que Dios nos está haciendo entender aquí de que la venida de Dios viene a través del oriente. Y todos nosotros necesitamos estar haciendo su obra con el enfoque de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
dice la Biblia que Dios nos dará una corona a aquellos a los que aman su venida, aquellos que están esperando, están vigilando. Siempre esto te lleva a tener una postura, la postura de que si yo estoy todos los días esperando que Cristo venga, todos los días estoy en un estado de buen comportamiento, en un estado de fe, un estado de confianza, de plenitud, de amor, porque dice la Biblia que cómo será de aquellas personas que los agarre la venida del Hijo de Dios haciendo algo malo. Cuidado con eso. Entonces, esta perspectiva te hace tener un estilo de vida al pendiente de la venida de Cristo Jesús y con una vida a la altura del reino de Dios. Tenemos que aprender que debemos de trabajar y estar siendo vigilantes, como lo hacía este hombre, Semaías, que siempre era un guarda y era un constructor también. También dice la Biblia acerca de que tenemos que ser todos fieles en lo invisible. Es decir, que nosotros debemos de ser en el último tramo bien constantes, bien fieles a Dios y unidos en su obra. Dice la Biblia, tras él restauró Ananías, hijo de Selamías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, otra sección. Ahora, no dice qué sección, no dice que restauraron un tramo importante, una torre, una casa, no dice. Solamente dice restauraron otro tramo, algo que faltaba, un buen tramo ahí. Estos dos fueron y lo restauraron. No hay ninguna descripción de este tramo, pero era necesario cerrar ese hueco. Era necesario que todo estuviera sellado. Ahora, qué interesante que Ananías quiere decir Jehová es misericordioso y Anún favorecido y lleno de gracia. O sea, los dos nombres están hermosos, llenos de la gloria de Dios, por decirlo así. Y esto es como cuando decimos, ¿no? Dios los hace y estos se juntan. Bueno, estos se juntaron para algo bueno. Esto es algo increíble porque aquí vemos una pareja, un dúo que trabajaron durísimo, que hicieron equipo para poder trabajar para Dios. Hay muchas personas que no pueden trabajar en equipo y esto es muy importante. Yo conozco muchos hermanos que son muy dados a juntarse y trabajar y otros les cuesta mucho, pero un gran logro es poder juntarte con otra persona y ir y restaurar el tramo que sea, no importa si no es significativo, cierra el hueco, haz que se acabe esa obra, haz tu parte. Y a mí me encantan esos hermanos que seguido platican conmigo para hacer la obra de proyectos. Mira, hermano, yo hago esto, me gustaría que me acompañara, vamos haciendo equipo, siempre buscando a otro. Y esto es algo muy importante, porque la Biblia dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Y porque nosotros somos colaboradores, dice la Biblia en Primera de Corintios, de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y por último, Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Es muy importante que nosotros aprendamos a hacer equipo en la iglesia, en ministerios, juntarse. Hay hermanos que se juntan para hacer alabanzas, para ir a predicar a una colonia, para ir a limpiar la iglesia. Hay hermanos que hacen esta gran obra. No importa que a lo mejor ese tramo que hacen no es muy visible, pero ellos se juntaron a limpiar la iglesia y nadie se dio cuenta qué parte hicieron, nadie lo notó, pero ellos siempre están juntos para trabajar.
Y a mí me encanta porque muy a menudo estoy en conversaciones con hermanos de la obra de Dios y me invitan a hacer cosas y con mucho gusto voy. Mientras yo pueda, voy a estar ahí para poder servir a Dios. Otro consejo es edificar en lo secreto. Es decir, que cada uno de nosotros debe ser una persona que tenga una estrecha relación con Dios. Dice la Biblia en el versículo 30, la última parte, después de él restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente a su cámara. Ahora, esto es algo muy, muy importante porque dice la Biblia, cuando tú ores, entra en tu aposento o en tu cámara y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te contestará o te responderá en público. Esto es algo muy importante porque esto nos habla de que todos al final de nuestra vida o de nuestro ministerio o en este último tramo antes de la venida de Cristo Jesús, que ya está muy pronto, tenemos que estar bien agarrados de Dios en nuestra meditación todos los días. Ahí en nuestra cámara, ahí en nuestra recámara, platicando con Dios. En nuestro espacio, ese espacio donde puedes tú decirle todo a Dios. Señor, tengo este problema, tengo este pecado, ayúdame, ayuda a mi familiar. Señor, tengo estos malos sentimientos, ayúdame a cambiarlos. Mesulam buscó restaurar enfrente de su propia recámara, es decir, en la parte enfrente de su cuarto, de su habitación. Él restauró algo muy importante y esto nos hace entender una gran verdad. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Entonces, es muy importante restaurar tu vida. Si tú no conoces mucho de Dios, cómprate una Biblia o baja tu Biblia desde el internet, desde el celular y agarra una libreta y lee tu Biblia. Seguramente no le vas a entender al principio muchas cosas. Escribe las dudas, escribe cosas que te llamaron la atención, versículos importantes y hazlo todos los días. Y verás cómo tú y Dios restaurarán una vida personal increíble. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahora sí, 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, esto es el tener, el restaurar enfrente de tu recámara, es como el acto de, de privacidad entre tú y Dios, donde Dios te restaura, te anima, te, te bendice, te, te aconseja, te alimenta, te guía. Tantas cosas que hace Dios. Ese es un espacio que no debe faltar jamás en tu vida. Ahora, dice la Biblia en este otro último consejo, nuestros talentos deben ser dedicados a Dios. Ahora, ustedes ya saben, yo les he platicado que yo soy un emprendedor y como emprendedor yo tengo mi propio negocio. Nosotros hacemos ropa, diseñamos ropa de playa y yo la diseño, también la cosemos, hacemos moldes, cortamos, pero cuando tú tienes tu propio negocio, aprendes que tienes que hacer de todo, decorar tiendas, tienes que aprender a vender en las redes sociales, hacer publicidad, a darle un branding a tu marca. Tienes que grabar, tienes que tratar con clientes, tienes que ir a viajar, haces de todo, aprendes un poco de carpintería, un poco de soldadura, de mecánica, bueno, tienes que hacer de todo. Bueno, Dios quiere que tus talentos sean dedicados a Él. En este último tramo o al final de tu ministerio hay que redoblar esfuerzos y todo sirve. Yo tengo un amigo misionero que él lleva grupos de misioneros a varias partes del mundo.
él dice, dime cuál es tu talento y sobre de eso trabajamos. No, pues yo sé hacer esto. Bueno, eso nos sirve para ir y ayudar. No soy yo soy una persona que sé arreglar bicicletas. Bueno, eso nos va a servir para ir a tal lugar y poder ayudar a unas personas que necesitan que se les arregle sus bicicletas, que se les acomoden sus bicicletas, y es un pretexto para hablarles de Dios. Bueno, todos tus talentos van a ser usados por Dios, como el talento de Nehemías, ¿qué era? Él era un copero. Bueno, pero él estaba muy dispuesto a hacer de todo, y como copero, él había aprendido a hacer muchas cosas en el reino. Bueno, estos hombres tenían un oficio, dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala del ángulo. Nehemías 3 hasta el 31, 3:31. Ahora, qué interesante que estos plateros pusieron su oficio en las manos de Dios. Es decir, no iban a hacer cosas de plata, pero saben trabajar con sus manos, saben lo que es el oficio, saben los horarios, no les pesa la vida, ellos saben trabajar. Mientras sepa a una persona trabajar, se acomide a lo que sea y está dispuesto a aprender, y aprenden rapidísimo. Una persona que sabe trabajar su oficio, es muy fácil aplicar sus dones de servicio y de trabajo a cualquier otra labor. ¿Por qué? Porque son bien movidos, son bien trabajadores. Hay personas que no hacen nada y llegan a la iglesia y es difícil a decirles, ayúdanos, ¿en qué? ¿Cómo le hago aquí? Muy bien, está bien. Si quieres, el 11º mandamiento, dice el mundo, ¿no? No estorbar. Pero es muy importante que nosotros sepamos que una persona que siempre está trabajando es una persona que puede ser muy hábil para el servicio de Dios. Estos plateros no eran intelectuales, estos plateros no eran reyes, no eran nobles, no eran gobernantes, eran un grupo de artesanos que terminaron un tramo del muro. Ellos lo hicieron al final con todos los peligros del mundo, ellos estuvieron estando dispuestos. Es decir, al final del ministerio, al final de tu vida, todo te sirve. Todo es necesario. Entonces, para nosotros, estos 8 consejos nos deben de servir bastante. Y repítelos una y otra vez en tu vida, porque en esta última parte te van a ser muy útiles. Así que, hermanos, eh, hemos terminado el capítulo 3. Es importantísimo que nosotros cerremos, que lleguemos a la meta, al premio del supremo mandamiento, que nosotros podamos acabar la carrera, que podamos guardar la fe. Y todo lo que somos, todo lo que Dios ha permitido que pase en nuestras vidas, va a ser útil para llegar al último tramo de nuestras vidas delante de Dios bien. ¿Se puede llegar bien delante de Dios? Claro que sí. Y esa es la meta. Vamos a orar. Dios Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, el que tú estás con nosotros, y te suplico que podamos llevar bien estos consejos en nuestras vidas y que podamos terminar bien la carrera, que lleguemos a la meta, que guardemos la fe. Te suplico, Padre, que no permitas que en el último tramo el diablo nos ataque y nosotros caigamos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.